Cyrano de Bergerac se estrenó en 1897, cuando el teatro realista marcaba la pauta en Europa. En ese contexto, Edmond Rostand recuperó el verso, la emoción y el heroísmo, pero no con la ingenuidad típicamente romántica, sino con lucidez y profundidad. Su obra no ignora el amor apasionado, pero lo somete a prueba. No repite el esquema típicamente romántico. En lugar del yo enamorado que exige ser amado, propone otra figura. Alguien que, sin renunciar al amor romántico, lo habita desde lo hondo y por eso lo lleva a su conclusión lógica, más allá de sí mismo. Pero antes de entrar en el análisis de la obra, vamos a recordar brevemente el argumento. La acción transcurre en París en el siglo XVII. Cyrano es un brillante espadachín y un gran poeta, pero acomplejado por una nariz deforme y enorme. Ama en secreto a su prima, pero no se atreve a decírselo porque entiende que su defecto físico le impide ser amado. Ella, Rosanna, se enamora de Christian, un buen mozo, un buen hombre, bello y elegante, pero torpe con la palabra. Entonces ocurre algo inesperado. Cyrano le presta su voz. Pondrá su ingenio al servicio de Rosanna a través de Christian. Le escribirá brillantes y vibrantes cartas de amor. Rosanna las recibe y se va enamorando de ese espíritu que se muestra en ese papel y en esos versos. Se va enamorando, pero no sabe de quién. El espectador sí lo sabe y ahí está la clave. Nosotros desde fuera conocemos todo, Rosanna no. Y ese desajuste entre lo que nosotros sabemos y ella ignora es lo que convierte a esta obra en algo más que un simple drama romántico, en una meditación sobre el amor, el lenguaje y lo que de verdad ocurre cuando amamos y somos amados. La obra está llena de hallazgos brillantes, literariamente, conceptualmente. Yo solo voy a fijarme en 3 de estos aspectos que permiten una mirada valiosa a Cyrano. En primer lugar, la cuestión de las lágrimas. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo no? ¿Y qué significan? Porque en esta obra, llorar no solo es un acto emocional, es un modo de decir la verdad. En segundo lugar, hablaremos de la construcción progresiva del amor, casi como si se fuera ascendiendo por una escalera. Y por último, hablaremos del amor desde la perspectiva de la persona que es amada, digamos Rosanna. Empecemos con las lágrimas. Entre los muchos momentos memorables de la obra, hay uno que suele pasar desapercibido, pero me parece muy importante para entender el mundo interior de Cyrano. Estamos en un campamento, en plena batalla. Los soldados están agotados, hambrientos, desesperados. Algunos lloran, no de miedo, de hambre. Entonces Cyrano les habla, les hace pensar en el sentido de la batalla, en la patria. Los enardece y los llena de nostalgia. Y entonces lloran. Y dice Cyrano, sí, pero ahora el llanto ha cambiado de víscera. No lloran por el estómago, sino por el corazón. Cyrano no niega la realidad, no niega el sufrimiento. Tienen hambre y están lejos de la patria, pero ennoblece el sufrimiento. Llorar de nostalgia es más noble que llorar por hambre. Y lloran, pero se ennoblecen. Y esto es Cyrano. Cyrano no niega la realidad, no niega el sufrimiento, no niega su nariz, pero lo ennoblece. No se engaña, no hay en él impostura. Mira de frente la realidad y le saca el mejor partido posible. La lágrima, que expresa sufrimiento, la conecta con lo más hondo del alma. Ya no es llanto del cuerpo, sino del espíritu. Y este es un gran tema de la obra, y este es un gran tema de la vida. El sufrimiento no desaparece, pero puede ser ennoblecido. Y por eso Cyrano no solo es un personaje trágico, es un personaje ético. No hay autocompasión, hay altura. Esa gradación de la que hablamos al hablar del sufrimiento se da en toda la realidad. Y con esto pasamos a la escalera del amor. En la obra, el amor no es pensado como un fogonazo total e inmediato que anula los sentidos, como si fuera un romántico.
No, es pensado como una construcción, como un ascenso, como una tarea, con sus fases, con sus niveles, como en la realidad. Aquí no solo hay emoción, hay estructura. Por una parte encontramos lo que podríamos llamar una escalera, unos niveles de realidad, desde lo más físico y elemental, el hambre, el estómago, la nariz o la belleza física, hasta lo esencial, el corazón, el carácter. Pero por otro lado, estos niveles de realidad en la persona amada no se me dan inmediatamente, sino que se requiere un proceso de descubrimiento. Y esa es la experiencia subjetiva del amante, que se siente atraído por el primer nivel, por la belleza, pero que no se detiene ahí, pero que no acaba ahí, sino que poco a poco, ilusionadamente, tiene que ir descubriendo la auténtica realidad de la persona a la que ama. Habitualmente este proceso es gradual, como subir una escalera escalón a escalón. Se empieza por la belleza sensible, se descubren las características psicológicas, morales, de carácter, etc. Y así ocurre con Rosana y con Christian. Ambos se fijan en la belleza física del otro, se sienten atraídos y se mueven a conocerlo. Interesa fijarse en Rosana. Empieza sintiéndose atraída por la belleza de Christian, se enamora de su rostro y luego de sus palabras, del espíritu que se plasma en esas palabras. Nosotros los espectadores vemos la tragedia, ella no ve nada, porque ella está en el plano habitual en que esos dos niveles van unidos, van juntos, pero Cyrano, Rostand, rompe esa lógica. Cyrano ve desde el principio esto, no necesita descubrir nada. Él ya ama desde el fondo, por eso sufre. Digamos que está en lo alto de la escalera, pero sabe que nunca podrá recorrer los primeros peldaños con su amada. Su amor no tiene recorrido. Está completo, pero no puede expresarse. El espectador lo ve así, ve a Cyrano en lo alto, en la plenitud del amor, pero solo. Ve a Rosana subiendo, sin saber a dónde va, y ve cómo ese amor alcanza su punto más elevado, justo cuando ya no puede realizarse. No puede realizarse según el esquema habitual, no puede realizarse tal como lo ve Rosana, porque si amar es ir descubriendo progresivamente la belleza esencial, la profundidad y riqueza de la persona amada para uno mismo, mi amada, entonces lo que ocurre en Cyrano es una tragedia, sin solución. La historia sería que Rosana sube la escalera sin saberlo, y cuando por fin intuye quién está detrás, ya es tarde. Pero aquí aparece otra posibilidad, otro enfoque, el tercer punto. Pero se requiere ver la historia desde Cyrano, desde quien ama. Cyrano no ama para ser amado, no espera correspondencia, no es que no la desee, es que no la ve posible. No ama para mostrarse, para ser descubierto, para ser reconocido, para ser elegido. Ama sin esperar nada a cambio. Por eso hay un momento en el que, suplantando la voz de Christian, le dice a Rosana: por tu felicidad daría yo la mía, aunque tú jamás llegases a saberlo. Eso no es resignación, no es martirio, eso es querer a Rosana y quererla incondicionalmente, en su sentido más profundo, no a condición de que correspondas, sino sin que correspondas, no para conquistarte, no para que me recuerdes, sino para que tú seas amada, aunque sea por otro. Eso, dar sin esperar, amar sin pedir, desaparecer sin amargura, no es debilidad, es altura, nobleza. Visto así desde fuera, Cyrano puede parecer un personaje de novela romántica, brillante, sensible, atormentado, pero destinado al fracaso, y nadie quiere fracasar. En lenguaje moderno diríamos que es un pringao notable que no se atreve a declararse un perdedor con mucha poesía. Pero si lo escuchamos bien, veremos que es el más fuerte de toda la obra, porque Cyrano no es solo la historia de un amor imposible, es una meditación sobre la dignidad, la entrega, el silencio. Una obra que nos pone frente a una pregunta inquietante.
¿Quién no querría ser amado así, con respeto, con belleza, incluso en la sombra? Pero ese tipo de amor no se improvisa. Para que se dé, hace falta que haya alguien como Cyrano, alguien que ame como ama Cyrano. Y eso complica las cosas, porque no basta desear ser amado así. Hay que preguntarse también, ¿sería yo capaz de amar así? Quizá, además, este sea el único modo de amor verdadero, al final de la escala. ¿Creéis que Cyrano es un perdedor o el que realmente gana en el amor? Dejádmelo en los comentarios, os leo. Gracias por pasar por aquí, nos vemos en otras historias, otros vídeos. Acuérdate de darle me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos.